Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días a cada una de ustedes, a cada una de las que ya se está conectando. Gracias, hermanas, por estar siempre fieles, ¿verdad? Estos devocionales es un placer de verdad y un privilegio, sobre todo, el poder estar también aquí compartiendo con ustedes la palabra de nuestro Dios el día de hoy. El día viernes, recuerden, estamos en la sección de Café con Dios. Si usted ya preparó su cafecito, si ya preparó su té, algunas hermanas me decían en una ocasión, una hermana fue bien curiosa, la invité a que fuera con nosotros a Café con Dios, y me dice, pero es que a mí no me gusta el café. Le digo, no se preocupe, si usted quiere tomar leche, quiere tomar té, lo que usted quiera, está bien, no es forzosamente café, ¿verdad? Este tema de Café con Dios se dio porque en el devocional de cada persona individual, cada persona tal vez toma un cafecito, se prepara un té, se prepara una lechita caliente, una leche fría, ahorita que hace tanto calor, lo que usted guste, pero ese tiempo especial con Dios es a lo que se refiere Café con Dios, ¿verdad? Ese devocional, ese momento de estar en la presencia de Dios. Y pues hermanas, yo ya me preparé mi café. En este tiempo, este día está haciendo mucho calor aquí en California, en el área de la bahía está haciendo bastante calor. Desde las 5 de la mañana que fuimos a la oración ya se sentía un calor bien fuerte. Yo para poderme tomar un café caliente, porque es la única manera que me gusta el café, pues tengo que poner el aire acondicionado frío, como si estuviera en invierno, pero disfruto mucho el café tomándolo en la mañana. Así que si usted ya está lista, pues prepare su cafecito, su taza preferida y vamos a empezar para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios por este día y vamos a pedirle que Él sea tomando control de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras emociones, de todos nuestros sentimientos. Que sea Él hablando a nuestro corazón. Déjenme hacerle una indicación a Fanny. Hazlo un poquito para que se vaya a caer. Ok. Gracias, hermano. Bueno, mis hermanas, vamos a orar. Gracias, Fanny, perdón. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él tomando control de todo lo que hagamos. Amén. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, oh mi Dios, por este día. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, porque podemos reconocer, oh Señor, que en ti, Señor, está la sabiduría y en ti está el poder. Gracias, oh Señor, en esta hora ponemos delante de ti nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestros oídos, oh Señor. Ayúdanos a oír, ayúdanos, oh Señor, a entender lo que tu palabra quiere decir a nuestras vidas. Abre nuestros corazones para recibir tu palabra y para poder estar atentas, oh Señor, a lo que tú traes hoy para nosotras. En el nombre de Cristo Jesús, a quien es toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre, nos presentamos delante de ti creyendo, Señor, que tú estás en medio nuestro y que tú harás conforme tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Voy a invitar a mi hermana Fanny para que hoy tenemos alabanza, hoy sí ya hay alabanza. En lo que ella se prepara, yo voy a ver aquí algunos comentarios. Gloria a Dios, nuestra hermana Andri Pérez, Dios te bendiga, me da gusto verte conectada. Nuestra hermana María Torres, que el Señor me la bendiga, mi hermana María Torres. Nuestra hermana, yo vi el nombre de Elsa. Elena Vázquez, Dios te bendiga grandemente, me da muchísimo gusto. Amén, gracias. Muchas gracias por tus saludos a mi familia. Gracias, Elena, Dios te bendiga. También tengo aquí a Rosario Díaz, Dios la bendiga, mi hermana Rosario Díaz. Gracias a Dios por nuestra hermana María y Rigoberto Denise Ramírez. Ese es su nombre en Facebook, pero gloria a nuestro Dios por ella. Amén. Nuestra hermana Rosa Torres, Dios le bendiga, mi hermana Rosa Torres, gloria a Dios porque está con nosotros. Claudia Gervancio, Dios le bendiga, mi hermana. Y a cada una, hermanas de ustedes que se está conectando, Nelly Rodríguez, Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios, gracias. Nuestra hermana Sonia Castillo, Dios me la bendiga, mi hermana, usted sabe cuánto la estimo. Nuestra hermana Mauris González, que el Señor la bendiga, mi hermana Mauris. La hermana Delicias de María, gloria a Dios, también ese es su nombre en Facebook, pero gloria a Dios por nuestra hermana, ¿verdad? Ella siempre está atenta a estos devocionales. Muchas gracias, mi hermana. Damos también gracias a Dios por nuestra hermana Lorena Pérez.
Ya tenía rato que no tenía la oportunidad de saludarles y ahora me estoy aquí desquitando. Erika Aguilera, Dios te bendiga y felicidades por ese logro en tu vida. Que el Señor bendiga siempre tu vida. Nuestra hermana Socorro Moreno, Dios la bendiga, mi hermana Socorro, desde México, Monterrey. Y a cada una, hermanas, de las que se ha conectado. Gracias por cada una. Ochoa Beatriz, Dios la bendiga, mi hermana. Nuestra hermana Anita Rivas, Dios me la bendiga, mi hermana. No la he podido yo ver en la iglesia, sé que está, pero gracias a Dios que la veo aquí conectada, amén. Nuestra hermana Mari Morphy, Dios la bendiga, mi hermana, bendiciones también para su vida. Que el Señor bendiga también a nuestra hermana Nancy Vega, a nuestra hermana Meris Valencia, Dios les bendiga. Bueno, puedo continuar, gracias a nuestro Dios por cada uno, hermanas. Mari Saltillo, también Salcido. Ya la vista me anda fallando un poco, pero que el Señor me las bendiga, mis hermanas. Gracias por estar con nosotros. Y pues vamos a tener este tiempo de adoración, de alabanza con nuestro Dios. También ya tenía rato que no teníamos a Fanny. Gracias a Dios que ya me la soltaron un ratito más. Y pues que sea nuestro Dios, ¿verdad? Siguiendo bendiciendo este programa y que sea Él haciendo su obra en nuestras vidas. Amén. Vamos a iniciar. Amén. Levanto mis manos. Usted se sabe este canto, hermana, cántelo en su casa. Prepare el lugar para la presencia de Dios. Levanto mis manos. Amén. Aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos,
es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gracias, Señor, porque tu gloria está en este lugar. Gracias, oh Señor, porque sabemos que tú te haces presente donde dos o tres, oh Señor, proclaman tu nombre. Ahí tú estás en medio nuestro, Señor. Y en esta mañana, a través de estos medios de redes sociales, oh Señor, nos estamos uniendo en un solo sentir, en un solo deseo, Señor. Cada hermana que ha abierto sus hogares, oh Señor, cada hermana que se ha conectado, mi Dios, yo sé que tú estás en medio nuestro, porque para ti no hay distancia, no hay fronteras, no hay lugares, oh Señor, especiales. Tú eres, oh Señor, el mismo aquí y en cualquier lugar. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, oh Señor, por tu fortaleza. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, oh Señor. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Fanny, por esas alabanzas. Saben, hermanas, hay momentos en que yo compruebo cómo mi Dios tiene todo orquestado. Precisamente con estas situaciones, yo a Fanny le dije la semana pasada, ¿sabes qué? ¿Vas a preparar una alabanza? Y ella me dijo, sí. Por lo regular yo le doy el tema de lo que voy a hablar y le pido que busque una alabanza que se refiera a ese tema. Pero en esta ocasión no lo hice. Le dije, ¿sabes qué? Elige la alabanza que tú quieras, prepara lo que tú desees, porque yo sé que ahorita estás con trabajo, estás con muchas actividades y a veces la pongo en unos aprietos, ¿verdad? Cuando le digo, tal canto quiero. Y doy gracias a Dios, hermanas, porque no le di el tema. Sin embargo, esta alabanza quedó perfecto para el tema. Amén. Y esto es donde yo veo que el Espíritu de Dios trabaja en una forma de unidad. Y gracias a nuestro Señor Jesús, yo espero que todo esté conectado correcto. Y si usted abrió su corazón, si usted ya preparó ese ambiente en su hogar, ya preparó ese ambiente en su casa, pues vamos a disponernos entonces para empezar nuestro estudio del día de hoy. Hermanas, estamos hablando sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Amén. La semana pasada iniciamos este estudio. Yo espero que usted, si no se conectó la semana pasada y no había visto el inicio, vea por favor el programa, quedan grabados. Es la iglesia de Éfeso, la primera iglesia. Y recordemos, hermanas, que el propósito, el mensaje a las iglesias, a estas 7 iglesias, tienen un propósito definido, hermanas. Este propósito está escrito en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Mis hermanas que me ayudan con las escrituras en los comentarios, les voy a agradecer mucho que me sigan ayudando, que por favor pongan la escritura en sus comentarios para que las hermanas que se conectan o puedan buscar después la escritura que dimos. Amén. 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, o también podemos poner la palabra, o iglesia de Dios, sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Estas cartas, hermanas, podemos nosotros entender que es el mensaje escrito a las 7 iglesias, no es un mensaje de interpretación particular. Si Dios, a través de su Santo Espíritu, permitió o dejó que estas cartas fueran quedadas en el libro del Apocalipsis, no era exactamente solo para las iglesias a las que les fue enviada, sino para todas las iglesias que iban a continuar después de ellas. Esta no era de una forma, no era un mensaje particular solamente para esa iglesia, sino era un mensaje que tenía que ser distribuido a todas las iglesias y a todas las personas que pudiéramos identificarnos con la situación que esa iglesia estaba pasando. Amén. Es un mensaje universal para todo aquel que es parte de la iglesia lavada y comprada por la sangre de nuestro Señor Jesús. Eso es algo que queda claro, amén. Toda la escritura, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de ser perfeccionados para su obra. El propósito de Dios, hermanas, es que nosotros, a través de su palabra, podamos corregir y podamos hacer cambios en nuestra vida necesarios para cada día estar preparados para el día que Él venga por su iglesia. Así que, hermanas, como a Éfeso, Dios la llama al arrepentimiento. Lo dijimos la semana pasada, ¿verdad? Dios llamó a la iglesia de Éfeso al arrepentimiento por haber dejado su primer amor. Nuestro Dios les hace un llamado general a todos aquellos que se han involucrado tanto en la obra del Señor, que se han olvidado del Señor de la obra. Esta carta a Éfeso, ese es su mensaje principal. Yo reconozco tus obras, sé que estás trabajando duro, sé que eres una iglesia que hace cosas buenas, pero tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. El Señor les recuerda, yo sé que tú amas mi nombre, pero no solo quiero que ames mi nombre, quiero que ames al que lleva el nombre. Quiero que entiendas que mi relación contigo es mucho más importante que todas las obras que tú puedes hacer. Yo deseo que estemos conectados en ese primer amor. Nuestro Dios, hermanas, no está dispuesto a perder lo que Él con sangre ya pagó. Él había adquirido a la iglesia de Éfeso, gente ya salva, comprada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él no estaba dispuesto a perderlos en el camino. Él veía su amor que ellos tenían por la obra de Dios. Él veía su arduo trabajo. Él veía que era una iglesia preparada, una iglesia capacitada. Pero Él decía, yo no los voy a perder mientras ellos se meten al trabajo al 100%. Así que hace un llamado al arrepentimiento y les dice, regresa a tus primeras obras. Esto lo que quiere decir antes de ser quien eres, y este fue el mensaje que yo quise enfatizar. Antes de ser quien eres ahora, recuerda lo que hacías. No estoy hablando de antes de convertirte al evangelio, sino antes de ser ministro, antes de ser maestro, antes de ser evangelista, apóstol, pastor, misionero, antes de ese llamado tan importante que te ha involucrado tanto en la obra del Señor. Recuerda lo que hacías. Recuerda tu pasión por mí, lo que te llevó a ese llamado. Es lo que el Señor estaba llamando a la iglesia de Éfeso, a restaurar esa relación del primer amor. Amén. Bueno, de la misma manera, hermanas, hoy vamos a hablar del mensaje que Dios envía a la iglesia de Esmirna. Un mensaje totalmente diferente en su contenido. Recordemos, hermanas, que dijimos al principio que cada mensaje a estas 7 iglesias nos hablan de una etapa de la vida de la iglesia. Nos hablan de situaciones que como iglesia vamos a pasar como congregación, como una congregación, una iglesia de miembros de una congregación, o de una forma personal. Todos estos mensajes los podemos aplicar también a nuestra vida personal, así como aplicamos
el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a dejar de tener ese interés principal o de que nuestro Dios sea una prioridad en nuestras vidas por hacer la obra que creemos que de esa manera amamos a Dios. Ahora de la misma manera la iglesia de Esmirna recibe un mensaje y ese mensaje, hermanas, también es aplicable ya sea a una congregación o a una persona. Apocalipsis 2, 8 al 11 dice: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2, 8 al 11. Es uno de los mensajes que se da, hermanas, porque nuestro Señor Jesús quería avisarle a la iglesia las cosas que iban a suceder. Este mensaje es un mensaje muy diferente al que se le da a la iglesia de Éfeso. Amén. Esmirna en griego quiere decir mirra. Y el día de hoy, en la actualidad, la ciudad de Esmirna es lo que la ciudad se conoce en Turquía como Izmir. Tal vez si ustedes han visto algunos de estos programas turcos que ahorita están revolucionando, ¿verdad? Series turcas. Van a escuchar mucho sobre esta ciudad Izmir. Esa era Esmirna. La iglesia estaba en esta localidad, en esta ciudad ahora llamada Izmir. Amén. La mirra es utilizada en la Biblia como un símbolo de dolor o sufrimiento, pero curiosamente también es una esencia que se usa como fragancia en la perfumería, para incienso, para dar un buen aroma, un aroma agradable. Esta se usa también en la perfumería. Amén. Hay un gran contraste entre una fragancia de un olor agradable con la palabra dolor. Este es un gran contraste. ¿Cómo es posible que la mirra pueda representar dolor si da un aroma agradable? Sin embargo, en la Biblia, hermanas, no hay ningún contraste, porque el dolor que se describe que la iglesia de Esmirna iba a sufrir no es un dolor causado por consecuencias de sus malas acciones o elecciones, sino es por amor a Dios, por amor a defender su fe. Esta es la gran diferencia. El dolor que Esmirna iba a experimentar no era un dolor causado porque él lo hubiera provocado o ella. No era un dolor que la iglesia había provocado por tener una mala decisión o por haber hecho algún pecado, sino que era una situación o una situación de una prueba por donde iban a pasar. Amén. Y esto marca una gran diferencia. En una ocasión, cuando mi hijo Moisés estaba pequeño, hermanas, él me preguntó: mamá, ¿qué duele más? ¿El cáncer o la diabetes? Yo me quedé pensando en lo que él me preguntó: ¿qué duele más? ¿El cáncer o la diabetes? Y le contesté: yo creo, hijo, que duele más la diabetes. Me dice: ¿oh sí? Y le digo: sí. ¿Sabes por qué? Porque el cáncer yo sé que es una enfermedad muy dolorosa. Pero hay algo, el cáncer no hay una razón por la que todavía se pueda identificar qué hizo o qué sucedió para que esa persona enfermara de cáncer. Todavía no se encuentra un motivo específico del por qué algunas personas tienen cáncer y otras no. No hay una razón que lo pueda explicar. Sin embargo, la diabetes, a pesar de ser una enfermedad que se puede controlar, también es una enfermedad que se puede evitar. Entonces yo creo que es más dolorosa la diabetes. ¿Por qué?
porque pudiendo yo evitarla, no la evité. Porque teniendo yo las herramientas para evitarlo, no lo evité. Esta fue mi respuesta a él, porque yo quería que él entendiera que hay cosas que vienen a la vida de uno que uno no puede controlar. Pero las cosas que uno puede controlar, eso tenemos que evitarlo para que no venga a causarnos un dolor, ¿verdad? A esto me refiero, hermanas, con el sufrimiento de la iglesia de Esmirna. La iglesia del primer siglo. Así como muchos que han sido perseguidos y aún muertos por causa de su fe en Jesús. Su sufrimiento era un sufrimiento agradable. Parece un contraste, parece algo que no se puede entender. Pero la Biblia nos enseña que ellos se gozaban cuando eran azotados por causa del Evangelio. Porque ese sufrimiento, hermanos, ese momento, ellos entendían que su dolor físico o la persecución que ellos estaban sufriendo no era por causa de un pecado, por causa de la consecuencia de una mala decisión, sino era por causa de defender su fe en Jesucristo. Hechos 5, 40 al 42 nos habla de la primera experiencia que vemos de la iglesia. Dice, y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, o sea, de poner latigazos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Primero los golpearon, los azotaron y después trataron de amenazarlos, de decirles, tú no puedes hablar de ese nombre, los vamos a dejar libres, pero no vuelvan a hablar más de ese nombre. Amén. Y dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No los pudieron intimidar, no pudieron evitar que ellos siguieran proclamando el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Sufrieron el dolor? Sí, porque yo creo que los azotes no se los dieron con almohadas, ¿verdad? ¿Sufrieron el dolor? Sí sufrieron el dolor, pero ellos pudieron entender, hermanas, ellos pudieron sentirse dichosos de haber sido por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje a Esmirna, a la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente. Pero era una iglesia que estaba sufriendo por su fe, la iglesia que estaba siendo perseguida por la verdad, por predicar la verdad. Amén. Nuestro Señor Jesús le dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, Esmirna. Hace este paréntesis, en la Biblia está esto en un paréntesis, pero tú eres rico. Pareciera que eres pobre, pero tú eres rico, porque no tenemos, amén, perdón, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Esmirna, yo entiendo lo que tú estás pasando. Yo sé por lo que tú estás pasando. ¿Sabes por qué? Porque yo también lo pasé. Ahí es donde vemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo reflejado en la iglesia. Yo pasé por lo mismo que tú estás pasando, Esmirna. Yo entiendo lo que tú estás viviendo. Amén. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo conozco y yo entiendo lo que tú estás pasando porque yo también lo pasé. Podemos acercarnos confiadamente a nuestro Señor Jesucristo porque con su ejemplo, al vivir en esta tierra, Él nos mostró que todas estas cosas que nosotros podemos pasar, Él ya las pasó. Uno de los cantos que les dije, creo que hace 2 o 3 semanas, que se llama Confiar en ti, me gustó, lo que impactó mi vida fue una frase que tiene ahí. Dice, porque sé que a donde tú me lleves, tú ya también has estado ahí. Lo que quiere decir es que tú no me vas a dar más de lo que tú sabes que yo puedo resistir. Yo conozco tu tribulación, yo conozco lo que estás pasando. Conozco tu pobreza, pero también conozco que tú eres rico,
porque tu firmeza y tu fe te hacen rico, te da riqueza. Amén. Después dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta iglesia, hermanos, no solamente iba a lidiar con la persecución, sino también con aquellos que querían imponer y seguir imponiendo las leyes, haciéndolo una carga para el pueblo de Dios. Aquellos que insistían que se tenían que cumplir las leyes de Moisés en el tiempo de Moisés, y que aún los gentiles que se añadieran a la iglesia tenían que judaizar. Así que el Señor les dice, yo conozco no tu pelea solamente externa, sino también tu pelea interna dentro de la iglesia. Amén. Antes que un hijo de Dios, hermana, sea pasada por pruebas, nuestro Dios siempre va a dar una promesa o una palabra de aliento para que ellos tomen fuerza. Antes de que nosotros seamos pasados por una prueba, nuestro Dios nos va a recordar en quién hemos creído. Nos va a asegurar con sus palabras. Nos va a dar la certeza y la confianza, hermanas, para fortalecernos, para pasar por esa prueba. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser llevado a la cruz del Calvario, antes de que Él fuera llevado a la cruz del Calvario, Él entendía que sus discípulos iban a entrar por un momento de confusión. Él sabía que cuando ellos vieran todo lo que iba a ser el proceso de su crucifixión, ellos iban a entrar por un momento de confusión. Amén. Y Él antes de esto, Él les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. Imagínense el shock que iba a recibir los discípulos cuando vieran a su maestro. Después de 3 años de un ministerio glorioso, del hombre que podía con su voz calmar los vientos, del hombre que cuando decía a un muerto, sal de tu tumba, salía aquel muerto, revivía. Ahora verlo sujeto a una cruz, ahora verlo cómo lo golpeaban, cómo lo latigaban, todo esto, imagínense cuán impresionante iba a ser para los discípulos. Así que nuestro Señor Jesús, sabiendo, conociendo el corazón de ellos, conociendo la razón humana, dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed en mí. Y después de esto Él les habla de una promesa. Yo voy a ir a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Yo voy a hacer esto. Todo lo que va a suceder tiene un propósito. No se turbe vuestro corazón. Después, hermanas, al final de decirles todas estas cosas, Él vuelve a decirles las mismas palabras. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Saben qué fue lo más curioso, hermanas? Que en el momento de la prueba, en el momento que a ellos les tocó ver a su maestro en aquella cruz del Calvario, ellos fueron turbados y su corazón tuvo miedo. Porque la Biblia dice que ellos se fueron y como que se escondían. Sintieron miedo. Pero nuestro Señor Jesucristo, en su gran amor, a pesar de que Él ya les había dicho, miren, yo voy a morir, pero no es que me van a quitar la vida, es que yo estoy poniendo mi vida. Y yo la voy a volver a tomar, y yo voy a volver a regresar, y yo voy a estar con vosotros. A pesar de todas estas promesas, a pesar de todas estas palabras, en el momento de la prueba, ellos tuvieron miedo. Y se escondieron. Pero nuestro Señor Jesús, en su amor y en su misericordia, dice la Biblia que cuando resucitó, se presentó a ellos con pruebas indubitables. Quiere decir que no podían tener duda de que era Él. Uno de ellos dijo, yo no lo creo, no creo que el Maestro haya resucitado. Si yo no meto mis dedos donde los clavos traspasaron su piel, yo no voy a creerlo. ¿Y saben qué le dijo el Señor Jesús? Entendiendo su situación, entendiendo su confusión, le dijo, ven y mete tu dedo. Toca mi llaga. Amén. Él les mostró que Él era Él mismo. Y esto, hermanas, trajo a los discípulos una convicción tan fuerte en sus corazones que ellos no pudieron dudar del poder de su maestro. Y aún después, hermanas,
vemos el resultado de esa fe tan firme que vino después de la prueba. Amén. Jesús le dice lo mismo a la iglesia de Esmirna. La iglesia ya estaba caminando, la iglesia ya empezaba a crecer, ya la iglesia había salido de Jerusalén, ya se había empezado a poner en ubicaciones más estratégicas, como lo dijimos al principio. En el Asia Menor era un lugar de mucha influencia. Así que la iglesia de Esmirna iba también a padecer la persecución de la iglesia de los primeros cristianos. Y nuestro Señor Jesús le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Antes de que lo sucediera, el Señor le estaba enviando palabras de aliento y palabras de ánimo. Antes de que venga una prueba en nuestras vidas, hermanas, el Señor nos va a mandar palabra de ánimo para fortalecernos. Cuando empezó la carta, nuestro Señor Jesús les dijo a la iglesia de Esmirna, yo soy el primero y el último. Él les estaba recordando, yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo que vas a padecer no cambia en nada mi carácter. No cambia en nada mi poder. No quiero que dudes por un momento de quién soy yo. Esta prueba que va a venir a tu vida no tiene por qué cambiar tu perspectiva sobre mí. Yo sigo siendo el mismo. Yo voy a estar presente ahí. Amén. Después se les dice, el que estuvo muerto y vivió. Cuando la semana pasada les dije que una de las cosas que noté en cada carta, a cada iglesia, el Señor les envía de una manera diferente su salutación. A la iglesia de Éfeso le dice, yo soy el que ando en medio de los candeleros, ¿se acuerdan? Y los candeleros representan las iglesias. Y le dijo, yo soy el que anda en medio de los candeleros, como diciéndoles, yo estoy en medio tuyo, yo sé quién eres tú, a la iglesia de Éfeso. Ahora la iglesia de Esmirna, que iba a experimentar esta persecución tan grande, al grado de que muchos de ellos iban a ser llevados a la muerte por causa de su fe, entonces Él les dice, yo soy el que estuvo muerto y vivió, diciéndoles, la muerte no nos va a detener. La muerte ya no está para sujetarnos, porque yo resucité. Y como yo resucité, ustedes también resucitarán. Amén. Jesús les dijo y les recordó que Él era la resurrección y la vida. Dice en San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Esta era la promesa. Él les dice, no van a sufrir daño de la segunda muerte. Después dice, ahora sí ya les expresa qué tipo de prueba ellos iban a pasar. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Primero el Señor les muestra qué tipo de prueba iban a pasar. Y les dice claramente que era una prueba, iba a ser para ser probados en su fe. Amén. Pero también Él les muestra que no iba a dar más de lo que ellos podían resistir. Les da inclusive el tiempo que iban a pasar por esa prueba. La prueba que esta iglesia iba a pasar, hermanas, tenía un propósito. No solo era para llevarla al martirio, sino para mostrar la fuerza de la fe que ellos habían adquirido. Algo que hizo temblar, hermanas, a gobernantes, a altas autoridades religiosas en esa época. Los hizo temblar. ¿Cómo es posible que estos nada los detenga? Ya los amenazamos, ya los golpeamos, ya los llevamos a la cárcel y ellos siguen hablando del nombre del Señor Jesús. Ellos siguen insistiendo en su fe. ¿Cómo es posible esto? Amén. Quiero que veamos este versículo, llamó muchísimo mi atención. Dice Hechos 17:6, estos hombres y mujeres trastornaron el mundo entero. Trastornaron el mundo entero. Hicieron temblar a gobernantes. Hicieron que los gobernantes pusieran su mirada sobre ellos.
Hicieron temblar a aquellos religiosos ortodoxos que creían que tenían todo bajo control y que tenían sujeta a toda la gente. La hicieron temblar. Porque ellos entendían y veían la fe firme de este pueblo. Amén. Ahora quiero que veamos, así por cuanto los hijos participaron. Hebreos 2, 14, 15. Este es un versículo que yo no había puesto bueno, mejor dicho, no había entendido bien. Pero ahora quiero que usted lo vea. Hebreos 2, 14, 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, nuestro Señor Jesús, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjense bien la última parte de este versículo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estas ciudades, hermanas, estaban bajo el imperio romano, sujetas a un imperio que no era nada demócrata. El imperio romano, hermanas, era un imperio dictador. Ellos ponían sus leyes, ellos decían que tenían que decir, que tenían que creer, que tenían que hacer. Eran ciudades que estaban subyugadas. La gente tenía miedo de levantar su voz, de hacer expresión a sus ideales. La gente estaba bajo el imperio romano. Amén. Así que, hermanas, el valor de la fe que tenían estos cristianos hizo temblar ese imperio. El valor que ellos podían mostrar al defender la verdad que ellos creían, a pesar de ser llevados a la muerte, hizo que la gente reconociera esa fe. Hizo, hermanas, que ellos o estas personas pudieran ser conocidos por muchos. Hizo que inclusive les llamaran cristianos. ¿Saben por qué? Porque llevaban el carácter de Cristo. Porque Él no se callaba ante la verdad. Esto fue lo que hizo la iglesia de Esmirna y la iglesia primitiva. Al pasar por toda esta tribulación, al soportar aún la muerte, ellos pudieron mostrar la fe que tenían. Hay personas, hermanas, que por temor a confrontar lo incorrecto, prefieren vivir toda su vida sujetos a la servidumbre, como dice Hebreos. Si nos prohíben hacer esto, nos quedamos callados. Si nos dicen, ¿verdad? Ahora todas las leyes que se están saliendo nuevas y diciendo a lo malo bueno y a lo bueno que es malo. Y a veces no nos atrevemos a hablar, estamos viviendo bajo servidumbre. Pero esta iglesia, hermanas, no estaba dispuesta a vivir ya más bajo servidumbre por temor a la muerte. Porque había una promesa para ellos. Aunque mueras, vivirás. Amén. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta era la promesa de nuestro Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere. Amén. Todo ser humano, hermanas, va a morir. No importa si un día es librado de un accidente, tal vez alguien sale librado de un accidente que casi muere. No importa si ya es sobreviviente de una catástrofe o si sale victorioso de alguna enfermedad incurable. No importa. Todo ser humano que nace tiene que morir. Lo que el Señor aquí les está dando a la iglesia es la promesa. Todo aquel que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Yo te daré la corona de la vida. Amén. Dice en 1 Corintios 15 del 54 al 55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita.
Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Amén. Ahora, hermanas, ¿cuál es el mensaje que la iglesia de Esmirna trae a nuestra iglesia, a la actualidad? ¿Cuál es el mensaje que nos deja esta iglesia, hermanas? Cuando yo quise enfatizar tanto lo que es la diferencia entre la prueba y la consecuencia, lo que yo quiero es que usted pueda entender cuándo es un momento de prueba y cuándo es un momento que, si lo que le está llevando a usted a un dolor es una consecuencia de un pecado, si es una consecuencia de una mala decisión, si es una consecuencia de un mal hábito, o si el dolor que lo está llevando, que está pasando por este momento, es porque está pasando por una prueba. Es necesario conocer la diferencia. Yo en ese momento me acordé de los dos ladrones que estaban al lado de nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue crucificado. Dice la palabra de Dios que uno de los ladrones le dijo: si verdaderamente eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. El otro ladrón se sorprendió de las palabras de su compañero. Dice: ¿cómo es posible que no temas a Dios ni aún en estos momentos? Ciertamente nosotros estamos padeciendo las consecuencias de nuestros actos. Él es inocente. Este ladrón, este segundo ladrón, entendía que él estaba en esa posición porque estaba pasando las consecuencias de sus actos. Pero él mismo le está diciendo: reconozcamos que Él es inocente. Y a Él se acerca a nuestro Señor Jesús con humildad y le dice: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dice: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor recibe el corazón de este hombre que estaba reconociendo su situación. ¿Cuántas veces, hermanos, los seres humanos en su sufrimiento causado por consecuencias malas, decisiones malas, hábitos o pecados, toman la actitud del primer ladrón? ¿Por qué Dios no hace nada por mí? Si Dios es Dios, ¿por qué no me saca de esta situación? O muchas veces se ponen en una posición de víctimas. Estoy siendo probado. Tenemos que aprender, hermanas, a reconocer qué es aquello que nos está llevando al dolor. ¿Es el dolor de gozo de ser probados por Dios o es un dolor por la consecuencia de un pecado, de un mal hábito, de una situación que nosotros mismos provocamos? Hay personas que, como el segundo ladrón, con humildad reconocen primero su condición y después piden misericordia y reciben misericordia. Dios es grande en misericordia, hermanas. Él escucha la voz de aquel que clama, de aquel que pide misericordia. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesús no rechaza un corazón contrito y humillado. Amén. Él tiene promesas especiales para aquellos que, sin haber hecho algo, viene a su vida situaciones difíciles o sufrimientos, a los cuales a esto le podemos llamar pruebas. Y esto es algo que yo quisiera enfatizar con este mensaje. Podemos ver que el Señor le habla a la iglesia de Esmirna porque sabe que ella va a ser pasada por una prueba. Y le habla para fortalecerla. Pero también en nuestra vida como seres humanos nosotros cometemos errores, situaciones en las que nosotros mismos nos ponemos y muchas veces las queremos hacer pasar por pruebas. Y esta es una gran equivocación, hermanas. Eso es una prueba, hermanas, es algo que yo no busqué ni provoqué en mi vida. Simplemente llegó. La prueba tiene un sabor muy diferente a la consecuencia. Yo quiero que usted note esto. La prueba es algo que yo no busqué, no provoqué en mi vida, simplemente llegó. La prueba tiene un sabor muy diferente a las consecuencias. Como el ejemplo que les daba al principio, ¿verdad? Cuando me preguntaba Moisés qué es más doloroso. Ese es diferente. Amén. La consecuencia no solo lleva el amargo de lo que estás pasando, sino también el haberlo podido evitar y no haberlo hecho. Ese es el sabor amargo de las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestros malos hábitos, de nuestras malas actitudes, inclusive de un pecado.
Pero la prueba, a pesar de que está acompañada de sufrimiento, tiene la satisfacción que ese sufrimiento no fue provocado, sino que solamente es parte de mi crecimiento, aprendizaje y para fortalecer mi fe en el Señor Jesús. Esta es la gran diferencia, mis hermanos. Es muy importante que sepamos entender la diferencia. ¿Por qué es lo que está pasando en mí? ¿Qué es lo que está causando este dolor o sufrimiento en mi vida? Les voy a decir por qué, hermanas. Como cristianas a veces queremos atribuir todo, nuestras situaciones, todo lo que vivimos, a que son pruebas y acechanzas del diablo para vernos caer. Amén. Y un pensamiento así nos puede llevar, hermanas, a la soberbia de no reconocer nuestros errores. Si nosotros todo lo atribuimos a la prueba, es que esto me está pasando porque el diablo me quiere ver derrotado, porque el diablo me quiere ver caer, porque el diablo no me quiere, porque el diablo me odia. Hermanas, si todo lo que pasa en nuestras vidas lo justificamos de esa manera, nosotros nunca vamos a reconocer nuestros errores, nuestras malas decisiones, las cosas que nosotras mismas nos expusimos a esa situación. Tener un pensamiento así nos va a llevar a la soberbia y nos va a quitar la oportunidad de acercarnos a Dios para arrepentirnos, para pedirle que nos ayude a corregir nuestro camino, para pedirle a Dios que Él nos ayude a reconocer nuestros errores, con un corazón humilde, así como este segundo ladrón, que dijo: ¿cómo es posible? ¿No te das cuenta que por tu consecuencia es que estás aquí? Y entonces él miró a Jesús y pidió misericordia. Esto es lo que debemos de hacer. Amén. El Señor dice, hermanas, que Él nunca va a rechazar un corazón que se acerque a Él contrito y humillado. Aún la mala experiencia de un error nos va a ayudar a acercarnos a Dios. Hay una porción bíblica que dice: todas las cosas sirven para bien a aquellos que aman el nombre de Dios. Todas las cosas, aún nuestros errores, Dios los puede convertir para algo bueno. Aún aquellos, pero cuando nosotros reconocemos el error, cuando nosotros entendemos, ese error nos puede acercar a Dios para pedir perdón, para aceptar nuestra falla, arrepentirnos y pedirle a Dios que Él sea quien nos guíe. Amén. Todas las cosas nos sirven para bien, sí, cuando sabemos reconocer qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Si nosotros al examinar nuestra situación podemos ver que es una prueba, porque es algo que yo no provoqué, que yo no busqué, que simple y sencillamente de la nada llegó, entonces ahí yo voy a buscar la fortaleza de Dios. Mi oración va a ser totalmente diferente. Hermanas, ¿cuántas personas que están pasando por prueba? Muchas veces su mente se confunden y piensan: tal vez pequé, tal vez hice algo malo, Dios ya no me escucha, porque están en ese momento de prueba tan difícil en sus vidas y entran en un momento de confusión. Es por eso que es tan importante reconocer: esto es consecuencia de algo que hice mal, o esto es una prueba para fortalecer mi fe. Espero que a través de esta enseñanza usted pueda ver la diferencia en estas situaciones. Si al examinar nuestra situación podemos ver que es una prueba, es algo que yo no provoqué, que yo no busqué, es algo que de la nada llegó, así como el ejemplo del siervo Job. Amén. Cuando parece que estoy buscando hacer las cosas más bien, cuando parece que me he acercado más a Dios, viene esta situación a mi vida. ¿Por qué? Así como Job, que no entendía, él se preguntaba: ¿qué fue lo que sucedió? Si él estaba haciendo aparentemente todo correcto. ¿Cuántas veces no ha escuchado usted a un hermano decir: es que parece que entre más me acerco a Dios, más cosas me pasan, más cosas me suceden? No sé qué es lo que está sucediendo. Amén. Entre más trato de hacer las cosas, hermanas, más sucede. Es por eso que Dios le dice a la iglesia: no temas lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y no sufrirás ningún daño de la segunda muerte. Entonces, hermanas, ¿qué es lo que yo debo de hacer cuando yo me veo pasar por una prueba?
Dice la palabra de Dios que debo de gozarme. En Santiago 1, 2 al 4 dice, porque sabemos que Dios no nos dará más allá de lo que podamos resistir. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En Romanos 5, del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Las consecuencias, hermanas, de un pecado, de malas decisiones, van a traer vergüenza a nuestras vidas. Pero la prueba, hermanas, va a traer siempre un propósito y no va a ser avergonzado el Hijo de Dios que supere y que venza esa prueba. Al contrario, ese Hijo de Dios va a reconocer cómo Dios lo sacó de esa prueba. Lo podemos ver en aquellos 3 hombres que fueron echados al horno de fuego. Ellos no quedaron avergonzados. Fueron probados en su fe y de su fe salieron victoriosos. Lo podemos ver en Daniel, que dice la palabra de nuestro Dios que fue echado a un foso de leones y él no fue avergonzado. Lo podemos ver inclusive en aquellos cristianos que sí murieron, que sí fueron tocados por la muerte, pero no fueron avergonzados, porque su fe, hermanas, abrió puertas para que el evangelio se expandiera. Lo podemos ver, por ejemplo, en Esteban. Dice la palabra de Dios que había ahí un testigo silencioso que estaba aceptando su muerte. Y era el apóstol Pablo. En una ocasión un maestro de la iglesia, nuestro hermano Medardo, me dice, ¿sabe, hermana Cantero? Yo creo que a Pablo lo evangelizó Esteban. Porque él miró de lejos su martirio, pero también pudo ver cómo su rostro resplandecía como un rostro como de ángel. Él también pudo ver que Esteban no estaba sufriendo, sino que él vio los cielos abiertos y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Él pudo ver, hermanas, cómo este hombre, su fe era tan firme que la muerte no lo dañó. Tanto, hermanas, que provocó un celo tan grande en Pablo, que él dice que empezó a perseguir a la iglesia con un gran celo. Pero en esa persecución fue que Dios lo encontró. Y después él fue y evangelizó a tantas ciudades, convirtiéndose en uno de los evangelistas más grandes. Pero fue la fe, la prueba que vivió un hombre donde mostró su fe, donde a él no lo callaron, donde a él no lo intimidaron para hablar del amor de nuestro Señor Jesús, para hablar del nombre de nuestro Señor Jesús. Fue esa fe que miró Pablo. Tal vez esa fe que él decía, ni yo la tengo, pero que después la adquirió. Así que, hermanas, cuando nuestro Dios nos hace pasar por una prueba, tal vez alguien por ahí diga, ay, pobrecito, mira lo que le está pasando. Pero el Señor no nos va a dejar avergonzados. Al final de esa prueba, esos mismos que menearon la cabeza, o esos mismos que trataron de hacernos pasar por pobrecitos, se van a dar cuenta de la riqueza que hay dentro de nosotros, que es una fe inconmovible, inmovible, que es una fe, hermanas, que permanece firme porque Dios está con nosotros. Esa es la diferencia entre las consecuencias y la prueba. El dolor de una consecuencia me va a traer vergüenza. El dolor de una consecuencia, si yo no voy al arrepentimiento, me va a traer destrucción. Pero el dolor de una prueba, hermanas, me va a traer gloria. Y me va a dar una promesa que el Señor dio. El que venciere tendrá la corona de la vida. Si tú vences sobre esa prueba, si tú vences sobre esa situación que está pasando en tu vida, tal vez hoy no es una persecución, tal vez es una enfermedad, tal vez es un momento de duelo,
Tal vez es una situación de ataque. Situaciones que tú simple y sencillamente no provocaste, pero que llegaron a tu vida. Eso se le llama prueba. Y esas pruebas, hermanas, son para fortalecer nuestra fe. Es para reconocer en dónde estamos parados. El Dios que tenemos de nuestro lado. Es para reconocer quiénes somos como hijas de Dios. Así que a Esmirna, Dios le envía esta carta y le dice, no tengas miedo de lo que vas a padecer. Hoy quiero decirle, hermanas, que como cristianas en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, no vamos a poder evitar las pruebas, no las vamos a poder evitar. ¿Podemos evitar las consecuencias? Sí. Si nosotros nos acercamos a Dios y buscamos la dirección de Dios en todas las cosas que hagamos, ahí sí podemos evitar las consecuencias. Pero las pruebas no las podemos evitar. Esas van a llegar a nuestra vida de tiempo en tiempo. Por eso el Señor les dice, por 10 días. No es algo que va a quedar para siempre, no es algo que va a estar para siempre. Son situaciones que van a pasar y que cada vez que pase una prueba, hermana, usted va a salir más fortalecida su fe. Cuando usted venza esa prueba, usted va a salir mucho más fortalecida. Así que, mis hermanas, yo espero que este mensaje a Esmirna sea un mensaje para nuestras vidas en la actualidad. Para cuando estemos pasando por diferentes pruebas, podamos escuchar la voz de nuestro Señor Jesús diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer. Para que cuando venga esa prueba, podamos escuchar la voz de nuestro Señor Jesús diciendo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Vamos a orar, hermanas, y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús que Él nos ayude y nos dé la sensibilidad y la humildad para reconocer qué es lo que está provocando dolor a nuestras vidas. Si es la consecuencia de un pecado, de una mala decisión, de un mal hábito en nuestras vidas, que Dios nos dé la humildad para poder reconocerlo, arrepentirnos y volver nuevamente al camino correcto en Él. Dice la palabra de nuestro Dios que Él nos alumbrará, que Él nos guiará por la senda que debemos de andar. Pero para esto tenemos que reconocer nuestras fallas y nuestros errores. Si es por una prueba por la que yo estoy pasando, entonces puedo pedirle a Dios que Él sea mi fortaleza, que Él sea mi refugio, que Él sea mi ayuda y que me ayude a mantenerme firme durante el tiempo de la prueba. Porque yo sé que si venzo esa prueba, si salgo victoriosa de esa prueba, hay una corona de vida esperando. Amén. Hay una recompensa. La segunda muerte no me hará ningún daño. Así que, mis hermanas, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos haga sensitivos a su voz. Dice la palabra de nuestro Dios, y en cada mensaje que le da a cada iglesia, hermanas, le dice las mismas palabras, que oigan lo que el Espíritu quiere decir a las iglesias. Este es un mensaje que sí es general en todas las iglesias. Amén. Señor Jesucristo, en esta hora, mi Dios Todopoderoso, damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu amor, damos gracias por tu misericordia. Damos gracias, oh Señor, porque tú nos has ayudado, Señor, hasta el día de hoy. Tú estás presente en nuestras vidas en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia. En esta hora, Señor, nos presentamos humildemente delante de ti, poniendo nuestro corazón y nuestra mente para que tú la escudriñes, oh Señor, para que tú nos hagas ver, oh Señor, qué es lo que está provocando dolor a nuestra vida, qué es lo que está pasando en nuestras vidas por esta tribulación. Si es una consecuencia de algo que yo hice mal, Señor, en esta hora, Señor, pedimos perdón. Pedimos perdón, oh Señor, por todas aquellas malas decisiones, por aquellas situaciones en las que nosotros mismos nos hemos puesto, Señor, por aquellos malos hábitos que nos han llevado a tener consecuencias tal vez a nuestra salud, tal vez a nuestras decisiones, oh Señor, en familia, tal vez, oh Señor, a situaciones en que nosotros no queríamos estar, oh Señor. En esta hora, Señor, te pedimos perdón humildemente, Padre. Nos acercamos como aquel ladrón que entendió las consecuencias de sus actos, pero miró a ti, miró a tus ojos, oh Señor. Él supo a quién mirar
para encontrar salvación y oportuno socorro. En esta hora, Señor, queremos también mirar a ti. Queremos, oh Señor, levantar nuestros ojos a ti para encontrar oportuno socorro en ti, Señor. Gracias, oh mi Dios, porque sabemos que tú comprendes, oh Señor, nuestra humanidad y entiendes, oh Señor, quiénes somos. Gracias, oh Señor. Asimismo, mi Dios, tú conoces, oh Señor, las situaciones por las que cada una hermana está pasando. Si es una situación de prueba, Señor, si es una situación en la que está siendo probada su fe, probada, Señor, sus convicciones, oh Señor, te pido, Padre, que seas tú, Señor, enviando fortaleza, que seas tú, mi Dios todopoderoso, enviando la confirmación de tu palabra, Señor, que así como tu palabra dice, Señor, oigamos lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia, que podamos entender, oh Señor, tus promesas, creer a tus promesas para mantenernos firmes, para estar fieles hasta la muerte, Señor, para así poder obtener la corona de la vida. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y te pido que seas tú con nosotros en el día de hoy. Que seas tú, Señor, tocando, Padre, el cuerpo enfermo. Que seas tú, Señor, guiando a los hermanos que van a estar tal vez presentándose ante cortes, oh Señor, en situaciones legales. Que seas tú, mi Dios, ayudando, Señor, a los hermanos que están pasando por situaciones de depresión o de ansiedad, oh Señor, que seas tú, Señor, ayudando a nuestros hermanos que están pasando por luto, Señor, que seas tú trayendo consuelo, trayendo paz, trayendo calma a sus vidas, oh Señor, que seas tú, mi Dios, siempre nuestro amigo fiel, nuestro verdadero, Señor, ayudador en todo momento, Padre Celestial. Que seas tú, Señor, en nuestras vidas el día de hoy y siempre. Tu palabra nos promete, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo, y eso lo creemos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por todo esto. Amén y amén. Amén, mis hermanas, que el Señor les bendiga. Yo espero que ustedes tengan un bonito día el día de hoy, que si usted hoy pudo identificar la diferencia entre una consecuencia y una prueba, evitemos las consecuencias. Amén. Pidámosle a Dios sabiduría para evitar las consecuencias y pidámosle fortaleza para el momento de la prueba. Que el Señor les bendiga, hermanas. Este es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Las esperamos la próxima semana. Tenemos la tercera iglesia y yo espero que también traiga palabra a su vida y mensaje a su vida. Gracias por conectarse. Si usted cree que puede ser de utilidad a alguien más este mensaje, ayúdenos a compartir que estos mensajes salgan, hermanas, y que puedan llevar esperanza y vida y, como dice su palabra, inclusive corrección a muchas vidas más. Amén. Que el Señor las bendiga y que tengan una bonita mañana.